Listo. Entonces, como les decía, la, la base de la sociedad como tal es la familia, es nuestra primera interacción y desde ahí ya dejamos de ser individuos, de ser uno solo, a ya vivir en comunidad, porque esa comunidad ya serían nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Bueno, toda esta parte del núcleo familiar es como tal la primera institución. Ya pues más adelante vendrá como tal el colegio, la universidad, las Fuerzas Armadas, bueno, todo este núcleo. Ya vamos viendo un poco más cómo se desarrollan estas ideas, pero eso sí lo quiero que tengan en cuenta. El núcleo de la sociedad actual y de toda la vida siempre va a ser nuestra familia, es nuestro primer contacto. ¿Listo? Acá ya comenzamos a hablar de cultura, lo que se aprende sin darse cuenta. ¿Cómo influye la cultura en lo que considero normal? Digamos, es normal, por ejemplo, ahorita a continuación vamos a ver eh, qué costumbres que tienen ciertas culturas que para nosotros puede ser extraños, pero para ellos ya es normal, ya hace parte de su propia cultura. Entonces vemos acá que los pensamientos son diferentes dependiendo de cada cultura, de cada región, de cada sociedad. Por eso Occidente, Oriente, Occidente donde estamos nosotros, piensa muy diferente a lo que es Oriente, lo que es India, lo que es China, lo que es Japón. Son culturas, son pensamientos muy diferentes porque ellos vienen en sociedades diferentes, piensan diferentes. ¿Listo? Vamos a ver un video en este momento. Voy a pausar un momento al comenzar la grabación. Que es normal, digamos que en Japón dormir en el trabajo, eso suena un poco raro para nosotros, ¿no? Quedarse dormido en el público muestra que las personas trabajan mucho. O sea, uno en Japón ve gente durmiendo en el trabajo, ellos pensarán, uy, esta persona sí que trabaja. Por ejemplo, la de no abrir regalos frente a quien los da. Por lo general, nosotros en Navidad, en cumpleaños, tenemos la tradición de que recibimos el regalo y pues lo destapamos en público, y, pues para agradecerle una vez a las personas, pero allá no, porque es una forma de respeto y modestia para que da el regalo. Por ejemplo, en India, comer con la mano es parte de la tradición y conexión con la comida. Ellos comen con la mano derecha, porque la izquierda, para ellos, con la izquierda, ellos se lavan su cuerpo, por ejemplo, y comer con la izquierda es comer con la mano impura. Ellos siempre tienen que comer con la mano derecha. Tocar a los pies de los mayores significa respeto y gratitud. ¿Sí ven? Nosotros vemos como comer con la mano como un poco hasta sí, como no salubre, como cochino, ¿sí? Mientras para ellos eso es muy normal. Por ejemplo, en Etiopía, en África, comer todos del mismo plato. Por lo general, acá en Occidente nosotros pues nos sirven en plato individual, allá no. Allá es un plato gigante donde pues colocan toda la comida y pues todos comen del mismo plato, que representa unión y comunidad. Este sí es más raro todavía que es dar comida en la boca a otra persona, que es un gesto de cariño y amistad. De pronto acá lo vemos como a los bebés, como a los pequeños cuando apenas están aprendiendo a comer, pero allá es muy común ver a sus parejas o ya personas mayores dándose comida de la boca en otra, pues porque pues para ellos eso es un gesto de cariño y amistad. Pero si ven, lo que nota, cada cultura, cada sociedad, dependiendo de la parte del mundo donde están, tienen pensamientos diferentes, muchos pensamientos y muchas acciones que para nosotros no es normal y lo vemos como algo raro, pero para ellos es normal. Entonces, pues ahí comienzan como las pequeñas diferencias o las grandes diferencias en pequeñas acciones. Esas pequeñas acciones ya se ven políticamente, en normas, en leyes, ya se va comenzando a dificultar, a hacer más complicado este pensamiento. ¿Listo? Listo, acá vamos a continuar. Entonces la conclusión para este tema, ¿qué es? Lo que consideramos normal es el resultado de la cultura y la vida en sociedad, no algo con lo que nacemos. Claro, nosotros no nacemos hablando, no nacemos con el chip de que comer con cubiertos o comer con la mano, no, eso lo vamos aprendiendo, resultado de que estamos en esa cultura, en esa sociedad, no nacemos con esas ideas implementadas, porque un niño que de pronto nace en África ya
nace con esa cultura, entonces ya le enseñan como tal todas estas acciones. O una persona que nace en Colombia ya les enseña ciertas acciones que es normal para nosotros o que es normal para los africanos o es para los asiáticos es normal porque ellos nacen allá, no nacemos con ese chip. ¿Listo? Por eso les contaba que el primer núcleo de la sociedad es la familia porque ellos nos enseñan como tal esos primeros aprendizajes de la cultura, que es comer, que es hablar. Todo ese proceso nace de la familia. ¿Listo? Acá vamos a ver un tema que es identidad entre lo personal y lo colectivo. Hasta dónde soy yo y hasta dónde soy mi contexto. Listo. Listo, chicos. Claro, nosotros vivimos en sociedad como tal, pues ya aprendimos a vivir unos con otros, pero ¿qué pasa? Yo como ser soy una persona individual, tengo mis pensamientos y mis pensamientos pueden ser diferentes a otras personas. Entonces ahí comienza como lo inquietante, lo difícil, porque listo, yo vivo en sociedad, pero yo pienso diferente, puedo actuar diferente, soy una persona totalmente diferente, pero que vivo en una sociedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacer, digamos, si una persona piensa diferente a mí, no a mi familia, pero vivimos en la misma sociedad? Claro, ahí comienzan los primeros conflictos de ideas. Entonces ahí se comienza como a complicar esta historia, ¿no, chicos? Porque listo, vivimos en sociedad, pero ¿cómo podemos vivir en sociedad pacíficamente sin haber conflictos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces acá vamos a ver lo siguiente. ¿Listo? Una cosa es nosotros como individuos que vivimos como tal de nuestros pensamientos, tenemos ideas diferentes, tenemos pensamientos diferentes como tal. eh, Y pues es eso, nuestras ideas. Y otra cosa es vivir en sociedad que ya estamos regidos con otras normas, pues que la colocan una serie como tal de instituciones con la cual nos tenemos que regir, estemos de acuerdo o no. Estas normas como tal se convierten en leyes con la cual nosotros como ciudadanos tenemos que vivir. ¿Listo? Eso es como lo que llamaba Hobbes el contrato social. Yo doy como tal cierta parte de mi libertad, pero el Estado me da otro, como vivir en un país, en una sociedad. Por eso es muy importante este tema de las leyes, porque acá ya nos rige a nosotros como sociedad y ya nos deja como tal nosotros pensar diferente. Entonces, he ahí la diferencia cuando ya hablamos de una sociedad colectiva, porque pues cada persona piensa diferente, pero como tal, bajo de ese pensamiento hay otras leyes que nos atan como tal a esta sociedad y que debemos cumplir si queremos ser parte de ellas. ¿Listo? Entonces, como les decía, acá ya comenzamos a hablar de normas y reglas para una convivencia armoniosa. ¿Por qué aceptamos normas? ¿Qué pasa cuando las cuestionamos? Listo, claro. Yo pienso diferente, la otra persona piensa diferente, pero por ello no nos vamos a matar. Porque qué tal vivir en continuo conflicto como se ha visto alrededor de la historia de la humanidad, que por ideas se matan o hay guerras o hay conflictos. Ahí debe como tal existir normas y reglas claras para controlar este tipo de conflictos, porque cada persona es un mundo diferente y dependiendo de la cultura, peor, porque la cultura nos influye a nosotros también. Entonces, a veces queremos que nuestra cultura se impongan a otras culturas, pero ¿por qué? Ellos tienen el derecho, no tienen el derecho. No me voy muy lejos lo que está viviendo Israel con Palestina. Es justo que Israel ataque a Palestina por ser diferentes, porque unos son judíos y otros son de otra religión. ¿Ustedes creen que ellos tienen el derecho a hacerlo? No sé, ahí es el pensamiento de cada persona, allá entre otros pensamientos. Entonces, por eso es muy importante las normas y reglas para vivir en convivencia, porque a pesar que pensamos diferentes, debemos tener el raciocinio y la comprensión para vivir con otros en sociedad, así piensen diferente, se vistan diferente, sean de una cultura diferente, hable diferente. ¿Listo? Entonces, normas y reglas, ¿por qué existen? ¿Por qué las aceptamos? Para que haya un orden social,
¿sí? Para que haya un orden, una convivencia por seguridad, para no hacernos como tal daño o causar daños a otros, el respeto y convivencia, ¿listo? ¿Qué pasa si las cuestionamos? Ya existen conflictos, sanciones, debates y al final, un cambio social. Claro, como les decía en la primera clase, lo bonito de, de todas las ciencias humanas, como la filosofía, como el derecho, como la sociología, es que estas materias son dinámicas. Al decir dinámicas, ¿a qué me refiero? Que van cambiando siempre, porque van haciendo nuevas ideas, porque el ser humano va evolucionando, ya unas ideas van quedando atrás, van naciendo otras, a la mano de la tecnología van haciendo nuevas ideas en la cual va cambiando constantemente. Y gracias a la globalización, estas ideas van cambiando muy seguidamente. Ya no era como antes que se demoraban 20 años una idea, 30 años una idea, no, ahorita cambian totalmente. Entonces, por eso las normas van de la mano de la filosofía, de la psicología, de la sociología, porque son perspectivas a las cuales nosotros miramos a la sociedad y vemos que ellas cambian y con ellas también tienen que cambiar las normas y las reglas. Yo ahorita no puedo aplicar normas que hace 50 años no la podía aplicar. O por eso se derogan, se quitan leyes que hace 50 años se aplicaban y en ese momento pues ya no se pueden aplicar porque todo cambia, las sociedades cambian. Entonces, por eso las normas van cambiando, las constituciones, las normas de sociedad van cambiando, porque somos seres cambiantes, ¿listo? Entonces, claro, ahí comenzamos como una convivencia social, vivir juntos con respeto y responsabilidad, porque pues el vivir el respeto también es como parte de nosotros de vivir, respetar a los otros, así piensen diferentes. Entonces la conclusión será, las normas ordenan a la sociedad y cuestionarlas permite mejorarla. Claro, nosotros tenemos que aceptar las normas, pero si estas normas ya no se aplican o ya no funcionan como antes, debemos cambiarlas, porque ya si no las cambiamos ya van a existir conflictos, ya el respeto no existe, ya no podemos vivir en convivencia. Entonces, todas las normas, todas las leyes se deben ir cambiando, dependiendo también cómo avance la sociedad y llegan estas nuevas ideas. ¿Listo? Aceptamos normas para convivir, pero cuestionarlas con pensamiento crítico ayuda a construir una sociedad más justa, que es lo que nosotros necesitamos. Vivir en una sociedad más justa. ¿Listo? Los roles sociales, expectativas en diferentes contextos culturales. ¿Quién decide cómo debo ser? ¿Listo? ¿Ustedes quién cree que quién decide cómo debe ser? Claro, en primera parte nosotros somos ese filtro de lo que queremos ser o no queremos ser. Pero también eh, hay diferentes, eh, ¿cómo llamarlos? Roles, diferentes entes que también regulan lo que somos o no somos. Primero, la familia, como les decía y como les repito, ellos son el núcleo fundamental de la sociedad porque es nuestro primer contacto con nuestros primeras interacciones. La familia que transmite normas y valores. ¿Qué sigue? La escuela, claro. Nosotros vamos a la escuela, a las universidades, a la secundaria, porque ellas ya nos enseñan reglas, disciplinas y formas de comportamiento. Ya nos comienzan a hablar de las primeras normas de vivir como tal en sociedad, de estar en un curso, de esa interacción con los demás niños, con las demás personas. La otra es la cultura y la tradición, que indica qué es normal y qué es correcto. Claro, al vivir en una cultura y en una tradición, cambia también aspectos de nuestra vida. No es lo mismo una vida acá en Colombia que en una vida en Etiopía, en la India. Ellos tienen una cultura, una tradición diferente, en la cual a veces es un poco rara, pero debemos entenderla porque ellos viven de otras tradiciones, de otras culturas. Los medios de comunicación, creo que esta parte sí es la que ahorita mueve el mundo, los medios de comunicación, el internet, redes sociales, que refuerzan estereotipos. Como les decía, la globalización
por una parte, al estar todos hiper mega conectados, estar en una pantalla, nos llegan información de inmediata, al segundo. Entonces, ellos también, como podemos ver las tendencias mundiales, ellos también nos definen estos roles de lo que vemos, lo que somos, nos cambian pensamientos o las quitan. Y por último, el Estado y las instituciones mediante leyes y normas. Ellos son como la cabeza, o sea, la familia es el núcleo, el Estado y las instituciones es la cabeza, porque ellos son los que crean las leyes y las normas, ellos son los que las transforman dependiendo de la cultura y la tradición, porque deben como tal mezclar todos estos temas, ¿sí? La cultura, la tradición, moldearlas, crear leyes según la cultura, la tradición y cómo va cambiando la persona en sociedad. Entonces, como les decía, esto es dinámico, esto va cambiando, las normas van cambiando, nosotros los seres humanos vamos cambiando, las sociedades cambian. ¿Listo? Entonces ya comenzamos a hablar del individuo al grupo. ¿Cómo las ideas filosóficas influyen en la organización social? Claro, como vemos alrededor de la historia, estas ideas van cambiando. ¿Por qué? Por, porque somos individuos cambiantes, como les decía anteriormente, pero también van llegando nuevas ideas en las cuales decir, uy, venga, sí, él tiene toda la razón. Por ejemplo, ya ideas filosóficas, ya hablamos de justicia, de libertad, igualdad y bien común. Esto es muy importante porque estas son las bases para que haya la Revolución Francesa. Les voy a contar un poco la Revolución Francesa. Son ideas que llegaron nuevas en las cuales Francia estaba regida por un rey y una reina. Por mucho tiempo y muchos siglos duraron así. Entonces, ellos por mandato divino eran los que promulgaban leyes, normas, pero pues fueron creciendo estas ideas filosóficas, estas primeras ideas que vimos en la filosofía griega del pensamiento, se fueron creando. Entonces, una serie de personajes dijeron, venga, pero estas normas sí son justas, no son justas, ¿a quién está beneficio? ¿A quién beneficia estas normas? A los poderosos, al círculo de los reyes. Entonces, claro, ¿qué pasó con la justicia? ¿Qué pasa con la libertad, la igualdad y el bien común? Entonces, esas ideas como tal dieron a la sociedad que hoy vivimos, a las repúblicas, a la democracia moderna que vivimos. Porque, ¿qué pasa con la democracia de ahora? Buscan este bien, justicia, libertad, igualdad, bien común. Por eso vivimos bajo estas normas. Entonces, gracias como tal a este movimiento político y filosófico que se dio en Francia, conocemos como las leyes y políticas actuales que conocemos. Por eso tenemos una constitución, que es como la carta magna que tiene, en este caso Colombia, que es la ley de leyes. Ahí como tal están todos los derechos que nosotros como colombianos tenemos. Entonces está la constitución, los derechos humanos creados también en esta idea política que les contaba de la Revolución Francesa y el sistema de gobierno que tenemos ahorita, que es la república, los republicanos. ¿Listo? Los derechos humanos, como tal, llegaron a Colombia y esta movida política gracias a Simón Bolívar. Simón Bolívar estuvo unos años en Francia, pues donde vio que se empapó de estos pensamientos y los trajo a Latinoamérica y pues ahí comenzó todo el tema de la revolución. ¿Listo? Y los derechos humanos, como tal, lo trae Camilo Torres, Antonio Nariño, perdón, Antonio Nariño trae estos derechos y pues son fundamentales para la creación de la Constitución. ¿Listo? La sociedad y cultura, los valores sociales, la educación, el arte y la moral, la ética personal, decisiones diarias, responsabilidad y convivencia, porque pues una parte de vivir nosotros como individuos es la toma de decisiones. ¿Listo? La sociedad y cultura, dependiendo de las decisiones que tomamos, pues ahí existe como tal los valores que más adelante se van a complementar con otras acciones. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver diferentes pensamientos políticos, por ejemplo, y filosóficos. Por ejemplo, Platón
propuso una sociedad organizada según la justicia y la educación. Aristóteles defendió la vida en comunidad como base del desarrollo humano. Rousseau influyó en la idea de democracia de voluntad general. Marx inspiró movimientos sociales y cambios en la organización económica. Y la filosofía de los derechos humanos influyó en constituciones y leyes modernas. ¿Listo? Ahí vemos cómo por cada idea se va complementando. Entonces, claro, Platón, Aristóteles, siendo, siendo políticos, siendo de la antigua Grecia, ya pues comenzaron los primeros pinos de la sociedad, de organizarnos como tal, pues, como una organización según justicia y la educación. Aristóteles defendió la vida en comunidad como base del desarrollo humano. Entonces ahí, como les explicaba anteriormente, nacieron las primeras escuelas filosóficas, la escuela ateniense, los primeros liceos, como tal. Estas ideas como tal fueron evolucionando hasta pensadores más modernos como Rousseau y Marx. Rousseau como parte del movimiento de la Revolución Francesa que les comentaba anteriormente, y Marx como tal es más contemporáneo porque él comienza con las bases eh, marxistas y esto dio como al comunismo, al socialismo, a estas nuevas ideas políticas. Y comenzó con movimientos sociales y cambios en la organización económica, porque pues como vimos en sociedad, la sociedad depende de la economía, entonces todo se junta con todo, ¿sí? Ya hablamos de economía, ya hablamos de sociedad, de leyes, de iglesia, todo esto hace parte de nuestra sociedad y lo hace todavía más complejo aún, más dinámico. Entonces, pues debemos estar como siempre cambiantes estas ideas, estas normas. Y la filosofía de los derechos humanos, porque nos consagran como tal ciertos derechos universales y fundamentales que tenemos todos nosotros los seres humanos, para que simplemente no nos vean como un producto, sino como lo que somos, humanos, sintientes. ¿Listo? Las ideas cambian la forma en la que las personas viven juntas. ¿Listo? Entonces, como les decía, vivir en sociedad sí o sí va a traer conflictos. Yo, nosotros, porque el conflicto también forma parte de la vida social. Nosotros siempre estamos en conflicto. No solamente conflictos con otras personas, sino también conflictos eh, con nosotros mismos, porque también nosotros mismos nos cuestionamos nuestros pensamientos. ¿Será que esto sí es cierto? Esto es lo que leí, ¿será que sí es cierto? Esto es lo que pienso, ¿será que sí es cierto? Entonces, sí, ya son conflictos con nosotros mismos y con los demás, porque comenzamos como tal a cuestionar pensamientos de otras personas, de otras corrientes, de otras culturas, de otras sociedades. Entonces ahí es donde nosotros como seres que tenemos raciocinio, tenemos pensamiento, comenzamos a jugar con las ideas y comenzamos a organizar nuestras ideas, nuestras inquietudes, nuestros conocimientos. ¿Listo? Entonces, claro, el conflicto, diferencias, ¿por qué existe? Porque pensamos diferente, cada persona piensa diferente como veníamos hablando, valores variados y opiniones diferentes. Entonces, pues como les digo, cada persona es diferente, tiene sus ideas diferentes. Entonces, al ser diferente, siempre choca con otros pensamientos. Las diferencias, intereses propios. Claro, siempre vamos a buscar que nosotros estemos bien y defender nuestras ideas, experiencias únicas, nuestras experiencias con la naturaleza, con lo que nos rodean es diferente a otras experiencias que otras personas hayan tenido. Formas de ver el mundo, esto es lo que se llama cosmovisión. La cosmovisión lo que trata es que tratar a las personas dependiendo del ámbito donde vive, de la sociedad. Por eso tenemos diferentes formas de ver el mundo. ¿Listo? Entonces, estas ideas, estas diferencias chocan. ¿Listo? Entonces, ahí ya comenzamos a hablar de filosofía. Por ejemplo, Hobbes hablaba de interés personal general y de conflicto, ¿listo? Porque todos vamos a tener un interés personal. Digamos, mi interés personal como tal es obtener más dinero, o estar mejor ubicado, o estar más cerca de donde
donde pasa el río tener más agua, donde la tierra de más frutos. Entonces ya comienzan como un interés de conflictos por un interés, ¿listo? Hegel nos habla que el conflicto es igual que un cambio social, claro, comenzando con conflictos, con ideas, esto surge a cambio social, por eso las normas cambian, por eso los gobiernos cambian, porque hay un cambio social, por eso vemos alrededor de la historia de la humanidad que civilizaciones caen, nacen nuevas civilizaciones, nacen nuevos gobiernos, los gobiernos cambian, los derrocan, como pasó en Venezuela hace poco, pues porque estos conflictos hacen cambios sociales, ¿listo? Que nacen en la sociedad. Y Marx ya nos hablan de la desigualdad social y económica, entonces acá ya dice, no, pero claro, si vivimos en sociedad, pero uy, pero porque hay personas en sociedad que tienen más dinero que otras, o porque hay gente que recolectan, tiene más beneficios que otros, entonces como que ya se comienzan a cuestionar este tipo de pensamientos, de formas de vivir que cambian a la sociedad. Entonces ahí es donde nace ya la filosofía contemporánea que nosotros vivimos en estos momentos. El conflicto puede generar diálogo y transformación social. ¿Listo? ¿Cuál es la conclusión, muchachos? Yo sé que no todos tenemos ideas diferentes, pensamientos diferentes como tal, pero la única forma de solucionarla es el diálogo, exponer nuestras ideas, igualmente tener convicción de nuestras ideas, complementarlas, ¿listo? El diálogo como herramienta social es la fundamental. Nosotros, la única forma de combatir como tal los conflictos es con diálogo. Y para vivir como tal en sociedad, para ver que se transformen esos pensamientos que esas personas que comenzaron la Revolución Francesa querían libertad, orden. Con el diálogo se llega. Entonces siempre los invito a que cuando tengan conflictos lleguen al diálogo, porque es la única manera que podemos vivir como sociedad. ¿Listo? Porque ¿qué pasaría si no viviéramos bajo de leyes, normas como tal? Que no hubiera como tal este diálogo. Les voy a colocar un último fragmento de un capítulo de Los Simpson, donde pues en el Estados Unidos del siglo XVIII-XVII, pues era muy común todo el tema de la caza de brujas, ¿listo? Entonces para ellos hacían un juicio, pero pues estos juicios pues las hacían las mismas personas, pero no por ser en sí brujas, sino pues porque tenía problemas, porque le caía mal. Entonces por eso pues se llegó a cometer este tipo de crímenes, por decirlo así, de las quemas de brujas. No, no por ser brujas como tal, sino pues por chismes, en pocas palabras. Entonces voy a pausar un momento la grabación y les coloco. Listo, chicos, pues esta sería la clase de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, acá ya les comparto. Como les comentaba anteriormente, nos vamos a centrar en, en este módulo de la Revolución Francesa con una frase que dice Rousseau. Es una pequeña lectura y son seis preguntas que van a solucionar como tal, que los va a poner a pensar un poco. Y que la premisa es la siguiente. Rossiu dice que nosotros como seres humanos somos buenos, pero la sociedad nos corrompe. ¿Será que la sociedad sí nos corrompe? ¿O nosotros no nos dejamos corromper? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nosotros nacemos buenos y la sociedad nos corrompe? ¿O nosotros nacemos de una vez malos? Entonces ahí entra el debate, ¿listo? Entonces esta lectura es muy interesante porque los ponen a pensar sobre eso, sobre nosotros, el rol de nosotros y pues por qué tomamos decisiones que no son, si son justas o injustas, ¿listo? Permítame, ya les comparto el link para que hagan la actividad. Igualmente cualquier cosa ahí me pueden escribir sin ningún inconveniente. ¿Listo, muchachos? Espero que les haya gustado la clase. Como les digo, eh, eh, tengan sus ideas claras, sus convicciones claras, pero también aceptemos las ideas de las otras. Y también
acatemos las normas, porque como tal son las bases de nuestra sociedad, ¿vale, chicos? Y como les digo, no dejen de comer cuentos de lo que vean en redes sociales. Tengan sus convicciones claras y firmes, ¿listo? Entonces ya les comparto la actividad, ahí la pueden realizar. Eso sí, yo como les dije, la primera clase soy muy escuelero, me gusta todo a puño y letra. Entonces si lo pueden hacer en una hojita, mucho mejor. Pueden hacer un mapa conceptual, una lluvia de ideas, me parece fabuloso. ¿Listo, chicos? Y pues no, pues nada, pues la voy a dejar para el día de hoy, pues la pueden desarrollar en el transcurso del día sin problemas. ¿Listo? Ya les comparto el link, permítanme un momento. Como les decía también en la primera clase, pues pueden utilizar la inteligencia artificial, pero como herramienta, no como que ellos piensen como ustedes, no, porque no tendría sentido esta clase. Yo quiero que ustedes piensen, que ustedes tengan sus propias ideas, que ustedes sean Platón, Aristóteles. ¿Listo? Entonces ya les envío el link, permítanme un momento.